los hermanos y amigos en esta noche, en el nombre glorioso de Jesús. Estamos aquí para adorar, glorificar al Señor y vamos esta noche a compartir la palabra de Dios. Hemos estado estos días en unos cultos especiales, y yo lo llamo especial porque estamos hablando de cosas que algunos ya saben, pero otros no. Cosas que algunos ya saben, pero otros no. Y entonces es una bendición para nosotros poder hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Vamos a mirar la Biblia en Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Saludamos a todos los que a esta hora nos están viendo por las redes. Los hermanos y amigos, los saludamos en el nombre de Jesús. Saludamos a una hermana de Estados Unidos, a la hermana Liliana Peña. Ella me escribió esta semana y me dijo: soy creyente virtual de la Central. Entonces, la estamos saludando en el nombre del Señor. También una familia de Lebrija con la que he estado orando por su familia, y el Señor los bendiga. Tienen a su madre bastante enferma. Esperamos que la mano del Señor se extienda y le sane. Jeremías 29, 10 al 13. Dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hay una canción que quería cantar, pero de pronto ustedes no se la saben. Es demasiado nueva, y entonces de pronto ustedes no se la saben. Voy a cantarle un pedacito. Esa dice: hablaré contigo. De pronto algunos la saben, ¿no? Hablaré contigo, Señor, en oración, y te diré mis necesidades. Tú me oirás y me responderás. Hablaré contigo, Señor, en oración. Amén. Es bueno saber que cuando oramos no estamos recitando palabras, estamos hablando con Dios. Amén. Yo en algunos lugares he hecho algo que para algunos es bueno, para otros no. Y es que cuando los hermanos vienen al altar, cuando hay ese momento de encuentro con Dios, la gente empieza a hablar en lenguas, y eso no es malo. Pero te paras de ahí sin saber qué pasó. Porque tú hablas en lenguas, pero no sabes ni qué dices, ni qué pasa. Qué bonito cuando llegas al altar con tus 5 sentidos y hablas con Dios y le cuentas tu dolor, le cuentas tus problemas, le cuentas tus anhelos.
que tú sepas que lo estás haciendo. Eso es bonito, porque es posible que de ahí te lleves una respuesta. El hablar en lengua no es malo, pero Pablo dice que es mejor hablar 5 palabras con el sentido, el entendimiento, que 1000 sin saber qué es lo que estoy diciendo. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo es bonita y es bueno que hablemos en lenguas, pero hay momentos en que tú necesitas decirle a Dios en tus propias palabras lo que tú sientes. Normalmente yo siempre lo hago así, porque es como más satisfactorio poder hablar con Él. Amén. Cuando tú hablas en lenguas, el Espíritu habla por ti, pero cuando tú hablas con tus sentidos, eres tú quien estás comunicándole a Dios lo que sientes. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Eso pues siempre algunas veces lo hago porque es bueno que la persona ahí hable con Dios. Esa canción es muy bonita. Se la voy a volver a cantar un pedacitico para que usted se la aprenda. Esa la cantábamos hace muchos años en el culto de oración. Muchos años. Hablaré contigo, hablaré contigo, hablaré contigo, Señor, en oración, y te diré mis necesidades, me responderás, porque tú eres fiel. Hablaré contigo, hablaré contigo, hablaré contigo, Señor, en oración, y te diré mis necesidades, me responderás, porque tú eres fiel. Hablaré contigo, hablaré contigo, Señor, en oración. Ahí termina. Es lindo, ¿cierto? Es como bonito, ¿no? No saber que puede hablar con Dios. Bueno, hermanos, esta noche la oración es el medio para comunicarnos con Dios. La oración es el medio para comunicarnos con Dios. Yo no voy a hablar mucho esta noche, pero sí quiero tocar puntos que son importantes. Para comenzar, quisiera mencionar que la oración es un medio de comunicación con Dios. En el mundo hay muchos medios de comunicación. Nosotros tenemos el teléfono. ¿Qué otro medio de comunicación tenemos? La radio. Bueno, la radio casi nadie la oye, ¿no? La televisión. ¿Qué otra cosa? Los telegramas, las cartas, los correos electrónicos. Todo eso son medios de comunicación. Pero para hablar con Dios, solo hay un medio y es la oración. Amén, hermanos. Solo hay un medio y es la oración. Usted puede orar a Dios a través de la meditación. Dios sabe lo que usted piensa. Gloria a Dios. Dios sabe lo que usted y yo pensamos. Dios sabe lo que nosotros sentimos sin que se lo digamos. El Señor lo sabe. Él es omnisciente.
Él lo sabe todo. Gloria al Señor. Dios escucha lo que tú hablas y también escucha lo que tú le dices en silencio. Él no necesita que nosotros todo el tiempo hablemos con Él de la misma manera. Tú puedes hablar con Dios de muchas formas. Él escucha, pero siempre el medio será la oración. Gloria a Dios. Siempre el medio será la oración. Así que Dios escucha nuestras oraciones. Un diálogo de a dos, la comunicación con Dios es un diálogo de a dos, donde Dios escucha nuestras oraciones y también nosotros debemos aprender a escucharlo a Él. Bueno, en estos tiempos hay mucha gente que habla de que Dios no habla, de que Dios se enmudeció, pero Dios no se ha enmudecido. Él es un ser que está aquí entre nosotros y que habla cuando alguien habla con Él de verdad. Dios habla con esa persona. Amén. Recuerde que el Señor le dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis ¿qué? Lo que yo os mando. Él les había dicho que Él les había dicho: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y luego le dice: vosotros sois mis amigos. La condición para ser amigo de Dios es amar. Bueno, es amar, no es que usted diga yo soy amigo del Señor. No, no, no. El Señor dijo: el que hace lo que yo mando. ¿Y qué fue lo que mandó? Que os améis los unos a los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos. Entonces Él dijo: desde hoy no los llamaré más siervos, sino amigos, porque el amigo conoce las cosas de su Señor. O sea, con ellos el Señor habla. Les cuenta cosas que a otros no les cuenta. Bendito el nombre del Señor. Si Dios nada más estuviera sujeto a lo que ahí está escrito y lo que ahí dijo, nuestra vida nos salvaríamos, pero nos perderíamos experiencias gloriosas con Él. Experiencias hermosas en las que Dios te revela cosas bellas y hermosas que enriquecen tu vida. Alabanzas al Señor. Cosas grandes que tú no conoces y que Dios puede hacerlas. Yo no, para entrar, quiero comentarles algo que yo viví hace años, hace muchos años. No sé si se lo he comentado. Yo me preocupé mucho, yo prediqué mi primera vez en una convención, creo que en el año 2004. Me invitaron a predicar a una convención de Barranquilla y entonces me dijeron: le toca predicar. Yo era supervisor del Distrito 8 en ese entonces y yo no sabía qué hacer. Le toca predicar, no sabía qué hacer, realmente no sabía qué hacer. Y entonces yo empecé a hablar con Dios, a pedirle al Señor que me ayudara, que el Señor me mostrara. Y fui, prediqué en la convención, pero algo extraño me sucedió en la convención. Y es que cuando yo vi que estaba predicando y la gente, todos aplaudían, decían amén, y muchos lloraban y gritaban, a mí me quedó una cuestión en el corazón. Y es que yo me dije: bueno, ¿cómo es esto que uno trae un mensaje con una idea, con un pensamiento, lo que uno quiere decir, con un tema central? Y aquí hay miles de personas y cada persona tiene sus propias necesidades, sus propios problemas. ¿Cómo es que un solo mensaje hace que todo el mundo se alegre, aplauda, grite, llore, gima? Esto tiene que pasar algo extraño aquí. Yo me bajé de la plataforma pensando así y empecé a orar a Dios y a decirle: Señor, por favor,
dime cómo hablas tú. Así, eso podía ser una niñada, pero yo tenía la duda. Y decía, Señor, dime cómo hablas. Y yo me arrodillaba a orar. Y Señor, por favor, muéstrame cómo es que tú hablas, porque es que no es posible que uno predique un mensaje a 10,000 personas y todo el mundo llore y grite y aplauda y haga con un mensaje que tiene un tema específico. Y bueno, yo duré como 2 años, 3 años orando, y como no vi que no me decía nada, digo, entonces como dice, Dios habla por la palabra, por ahí es que Él habla. Lo que diga la palabra, eso es. Lo que diga la palabra, eso es. Pero un día salí a visitar, yo en Montería salí a visitar los lunes, no, perdón, salía miércoles y viernes, martes, miércoles y viernes a visitar. Estudiaba martes y jueves. Y entonces, allá hay un hermano que lo voy a mencionar, se llama Jesús Suárez. Él y su esposa son cantantes, han grabado varios volúmenes. Y entonces yo siempre decía, hermano Jesús, ¿me vas a acompañar a visitar? Y me decía, sí, hermano, claro, claro. Entonces yo salía a las 9 de la mañana en un carrito con él, en mi carrito, y nos íbamos, visitábamos, ya tenía lista las 5 o 6 familias que iba a visitar, y entonces salíamos en la mañana y regresábamos tipo 8 o 9 de la noche. Pero un día salimos a visitar. Ya yo me había olvidado de eso y que cómo es que habla, ya yo dije, no, ya esto no. Es así como dice. Y venía en el carrito con él y venía cayendo un señor aguacero en Córdoba, para allá cuando llueve, llueve muy duro. Y eran tipo 5 para 6 de la tarde. Entonces yo vengo y nos metimos por una calle y estaba la esposa del hermano Jesús ahí esperando para agarrar una moto, un taxi con una vecina de la iglesia. Y yo le digo, súbase hermana Diana, ella se llama Diana, y súbase señora. Y la señora se sube, ay pastor, gracias, casi me mojo, vea, qué aguacero. Entonces le digo yo, buenas, ¿cómo está señora? Mucho gusto, yo soy el pastor de ahí de la iglesia. Primera vez que la saludaba en 2 años, 3 años estar ahí. A mí me cuesta romper el hielo con la gente. La gente cree que yo no soy tímido, yo soy muy tímido. Y entonces yo le dije, ella me dice, sí, pastor, ¿cómo está usted? Yo a usted sí lo conozco bien. Sí, usted me ve salir todos los días. Me dijo, no. Yo he vivido 2 experiencias grandes con usted. Y quiero venir estos días a la iglesia para que usted me dé las clases bautismales. Y yo le dije, sí, pero es que usted nunca ha venido. Usted nunca ha venido a culto. Me dijo, sí, pastor, pero yo he vivido 2 experiencias con usted que han marcado mi vida. Y yo le dije, sí, ¿cuál? Me dice, un martes en la noche, yo tenía un problema muy grande, pastor, muy grande. Y llegué y me senté en la puerta, yo quedo diagonal al templo, el templo así, y ella vivía hacia acá a la izquierda. Yo no la veía ni ella me veía a mí. Dice, y yo tenía un problema muy grande, pastor. Y yo me senté en la puerta de mi casa y cuando usted pasó, usted me llamó y me dijo, fulana de tal, tu problema se resuelve de esta y esta y esta manera. Cuando ella me dijo eso, hermano, yo sentí que el carro se llenó de la gloria de Dios. Y ella me dijo, y no solo eso, pastor, un domingo usted me dijo esto, y usted me conoce porque usted me llama por mi nombre. Yo no le dije nada, yo me quedé mudo. La presencia de Dios cayó de tal manera dentro del carro que el hermano Suárez, yo no sé cómo nos reventaron hablando en lengua ellos. Yo me salí de la vía, caí a un hueco. Fue tan impactante y Dios me dijo, así hablo yo. El que se para ahí se para en nombre mío y yo lo uso para decir lo que yo quiero. Alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Y entonces yo me bajé del carro. Yo me recuerdo que llegué a la casa, le comenté a mi esposa. Le dije, amor, hoy Dios me dijo cómo habla. El Espíritu Santo no tiene que decir cosas
aquí el Espíritu Santo le habla al hombre, y cuando un hombre predica o habla, Dios habla por él y le dice a cada quien lo que necesita saber, sin que el que predica lo sepa. Él no sabe nada. Pero también hay momentos en que Dios te habla a ti directamente, que te descubre la vida y que te dice lo que eres, lo que has hecho, y te dice si es bien o es mal, y que lo que vas a hacer no lo debes hacer, o que lo hagas. También Dios lo hace. Tú muchas veces sentado ahí, Dios te ha dicho claramente que no es bueno lo que vas a hacer, o que debes cambiar tu vida, o que debes corregir tu andar. Dios confronta con su palabra, pero también habla. Entonces, hablar con Dios, comunicación. Con alguien que no habla, tú no te puedes comunicar. Uno se comunica con un mudo porque el mudo tiene un lenguaje. Y el lenguaje es lenguaje de señas. Pero el que ni siquiera te hace señas, ¿cómo te comunicas con él? Pero Dios no es mudo. Dios habla. Alabanzas al Señor. Estaba mirando en San Juan 11:41. Juan 11:41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre, escuche bien, yo sabía que ¿qué? Que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, yo clamé no porque necesito clamar. Yo clamé porque ellos necesitan saber cómo es que es la cosa contigo. Amén. Yo sé que tú siempre me oyes. Sé que siempre me escuchas, porque tú me respondes todo lo que te digo, pero lo dije para que ellos sepan, para que ellos crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. O sea, Dios ha estado siempre presente, pendiente de que nosotros aprendamos a comunicarnos con Dios. Amén. Él dijo: yo sé que tú siempre me oyes, pero he hablado y he orado aquí para que ellos crean que tú me enviaste. Por eso lo he hecho. Pero no necesito hacerlo, pero yo sí necesito que ellos crean. Amén, hermanos. Entonces, qué importante es. En Hechos capítulo 13, verso 1, mire, en Hechos capítulo 13, verso 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Ahí dice, ¿qué pasó? Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Oiga bien, dijo, ellos estaban orando. No sé para qué estaban orando, qué clase de oración hacían, para qué la hacían, pero en medio de todos los que estaban ahí, el Espíritu Santo le habló a alguien y le dijo: mira, apártenme a Saulo y a Bernabé porque los necesito para el ministerio. Yo le cuento, una vez yo puse mi asistente, lo posesioné y me senté con mi esposa en la casa y le dije: amor,
¿Te acuerdas de aquel muchacho de Barranquilla que pastoreé como 2 meses? Se llama Albeiro Gómez. Me dijo, oye, sí. Le dije, no sé, Dios me lo ha puesto en la mente para asistente. ¿Tú qué piensas? Me dijo, yo no sé. Eso fue como a la 1 de la tarde. A las 4 de la tarde me llamó el pastor de él de Barranquilla. Y él es bastante jocoso para su trato. Me dice, oye, gallo, costeño. Le dije, ¿qué, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Me dijo, mira, estaba pensando aquí que por qué tú no te llevas a Albeiro como asistente. Ay, Dios mío. Hermano, ¿usted cree que eso es coincidencia? No, que hay un ser que lo maneja todo. Yo lo pensé aquí, dije yo que lo pensé, Dios me lo dijo. Y enseguida le dijo él, llámalo y dile que ya el asunto está arreglado. Así es que nosotros aprendemos. El Espíritu Santo dijo, sepárenme a Saulo y a Bernabé porque los necesito para la obra. Y entonces uno lee eso y uno cree que eso pasó allá y que aquí no pasa. Cuando la gente se comunica con Dios, Dios escucha, pero Dios responde. ¿Sabe por qué Dios no responde? Porque nosotros no pareciera que nos comunicáramos con nadie. Cuando usted se para a hablar y el otro dice, pero hermano, no, pero hermano, ¿qué tal? Pero no, hombre, déjeme hablar. No, ¿qué tal? Usted, bueno, que hable solo, yo me voy. Porque la gente cree que comunicarse es hablar y hablar. La palabra comunicación significa que es un tema de interés de los dos y que siempre hay un emisor y hay un receptor. Pero no significa que el receptor todo el tiempo está escuchando nada más y que el emisor todo el tiempo está hablando. Hay un momento en que el que emite el mensaje se queda y se convierte en receptor para escuchar al otro. Y la iglesia tiene que aprender eso. Que no es venir a decir y a decir y a decir y a decir y a decir, sino que yo debo hablar con Dios y saber que estoy hablando con un ser que me escucha, un ser que me oye, un ser que está atento a lo que le digo y que también me puede responder. Amén, hermanos, que también me va a responder. Me va a responder. Dios tiene 3 respuestas. Una de las 3 respuestas es sí, no o espere. Pero esas son respuestas de Dios. El no también es una respuesta. El sí es una respuesta como la queremos. Pero el no también es una respuesta. Y el espere también es una respuesta. Amén. Entonces a veces en Dios te responde de una vez. Pero a veces Dios te dice no va a pasar. Como a veces también te dice espere. Cuando usted te dice espere es porque no es el tiempo, Él lo va a hacer. Pero en el momento que Él lo quiera hacer. Así que necesitamos saber comunicarnos con Dios. ¿Usted sabía que la oración es el único canal de comunicación entre el hombre y Dios? Por medio de esta mantenemos la comunicación con el Señor. Y cuando hacemos una oración sincera y honesta, estamos abriendo nuestro corazón ante el Señor. Esta es la oración en espíritu y en verdad de la cual habla la Biblia. Cuando usted ora con honestidad. Hermano Álvaro, voy a mencionarlo alguna vez en una iglesia, un culto del martes, una hermana levantó la mano y dijo, hermano, pido oración por mi hijo que está preso para que Dios lo saque. Y el hermano Álvaro dijo, vamos a orar por el hijo de la hermana, sí, inocente, Dios lo saca, pero si no, él va a pagar. Porque Dios no es cómplice de cosas malas. La hermana solo la enfrió, pero es que es la verdad. Usted tiene que saber hablar con Dios. Amén, hermano, saber orar, saber pedirle al Señor. Dios te responde y debes estar dispuesto a hacer lo que Dios te dice. Pero esa comunicación con Dios
la comunicación tiene unas ventajas, y es que la comunicación te acerca y te hace conocer más a la otra persona o al otro ser con el que tú acostumbras a hablar. Amén, hermanos. Te hace conocer más. Cosas que tú no sabes, Dios te las muestra. Yo me recuerdo que una vez enseñando en un evento juvenil, y voy a contarlo esta noche porque Dios esa vez hizo algo que yo pues me quedé sorprendido. No en el evento, habían 600 jóvenes en un seminario taller y yo estaba enseñando en la mañana. El primer caso que me sucedió es que mi hijo Víctor tenía como 11 o 12 años y él estaba en el evento sentado atrás, y mientras yo enseñaba se levantó y se vino por todo el pasillo del centro. Llegó donde estaba, me miró a los ojos, me abrazó y se corrió y cayó de rodillas a mis pies. Ese día me di cuenta que Dios había llamado a mi muchacho. Eso nunca antes había pasado. La gente se quedó viendo porque yo lo vi venir caminando. Yo decía, ¿para dónde irá? Y llegó aquí, se paró, me miró, me abrazó y cayó de rodillas a mis pies y se quedó ahí. Yo seguí enseñando. Había un movimiento del Espíritu preciosísimo, pero como a los 4 días que pasó eso, llegó un hermano a mi casa, un pastor que yo cariñosamente le digo, Lucho, él se llama Luis Parejo, yo le digo Luchito. Y él llegó y me habló, él tiene una voz bastante grave, y él me saludó. Yo le dije, ¿qué más, Luchito? Dios te guarde. Me dijo, le vengo a contar que ese evento pasó algo extraordinario. Y dije, sí, Lucho, sí, mucha gente tocada por Dios. Me dijo, no, lo extraordinario es lo que usted decía. Y yo le dije, sí, pero yo estaba predicando. No. Usted le dijo al hermano de ahí esto, le dijo al otro esto, le dijo al otro esto, y el otro de atrás se paró y le dijo a usted una cosa y usted le respondió. Y bueno, según él, yo hablaba con 7 muchachos a la vez mientras predicaba. Cuando él se fue, yo le dije a mi esposa, amor, ¿cómo me quiere Lucho? ¿Cómo inventa cosas para que yo me sienta bien? Sí, porque eso no ha sido una cosa que yo no la había vivido. Y entonces mi esposa me dijo, ¿verdad? Le digo, sí, ese Lucho, pobrecito. Él se dio cuenta que yo no le creí. Yo me quedé mirándolo y usted se da cuenta cuando las cosas no son. Yo me quedé quieto, no le dije nada, me quedé callado. A mí me invitaron a predicar a Montermón en La Guajira. Hubo un campamento de jóvenes, habían casi 3,000 jóvenes. Y estaba predicando en Montermón, prediqué, me fui, pero como a los 15 días recibí una llamada de un joven de allá, de Montermón. Hermano Víctor, Dios lo bendiga, le habla fulano. Sí, mi hermano, cuénteme. Hermano Víctor, yo soy el muchacho que habló con usted mientras usted predicaba en Montermón. ¿Se acuerda? Que usted me dijo que me colocara de pie y me dijo que me iba a pasar esto y esto. Y yo le dije, no, yo no sé ni quién es usted, hermano. Perdóneme, hermano. ¿Cómo no, hermano? Usted me dijo y me puso de pie y me está pasando esto, hermano. Lo llamo para ver qué me dice usted. Entonces le dije, vea, hermano, yo no fui, eso fue Dios. Hable con Dios. Entonces yo empecé a sentir que Dios, como yo tenía, no sabía cómo era que hablaba, empezó a decirme tanto y se me volvió eso tan común, que yo un día me arrodillé y le dije, Señor, basta, ya yo sé cómo hablas. No tienen que llamarme más. Porque eso me pasó hasta con pastores. Y uno no cree que Dios habla. Y hay mucha gente hoy que no tiene conexión con Dios, que anda diciendo, ya Dios habló y su palabra encierra todo. Cuando tú te arrodilles, sepas que te estás comunicando con el Señor del cielo, que es vivo, que habla, que escucha, que tiene el control de las cosas. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados
Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y mira el resultado de lo que eso trae. La comunión, la oración. El resultado es, y sobrevino temor a toda persona. ¿Y qué más pasó? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso tiene un resultado. Cuando la gente habla con Dios, nos ponemos de acuerdo a buscar a Dios con sinceridad. Hablar con Él, sabiendo que Él está ahí. No por simple protocolo, es que necesitamos hablar con Dios. Decirle a Él, comunicarnos, expresarle a Dios lo que sentimos, lo que somos, lo que queremos, pero sujetos a lo que Él diga. Alabanzas al Señor, a lo que Él diga. No a lo que yo pienso, a lo que Él diga. Yo les decía el primer día que a veces uno solo a Dios le informa. Le informa, Señor, voy a hacer un negocio mañana, me esperan en la esquina, ayúdame, Señor. Que todo salga bien, quita todo ladrón del camino. Dios dice, no, si tú no me has metido en tu negocio. Solamente quieres que yo sea policía, yo no soy policía. Yo aquí soy el que digo qué se hace y qué no se hace. Porque cada creyente le pertenece a Dios. Lamentablemente nosotros tenemos una mentalidad de que no le pertenecemos a Dios, pero nosotros un día tomamos nuestro libre albedrío y se lo entregamos a Dios cuando nos negamos a nosotros y decidimos seguirlo a Él para que Él diga lo que debemos hacer. Entonces nosotros tenemos nuestra propia forma de ser, de ver y de hacer las cosas. Y Dios lo metemos cuando el problema viene. Hermano pastor, mire, es que me enamoré de un tipo, hermano, y es mi novio, ya me tiene loco colombino. Y yo le dije, ¿en qué momento se enamoró? No, hace un año, hermano. Pero viene a decir porque le dio un puñetazo. No meten a Dios en sus problemas, no hablan con Dios, no se comunican con Él. Dios siempre dice lo que es correcto hacer. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. La comunicación debe estar llena de confianza. Te debe hablar con Dios. A veces en mi casa mi familia dice, bueno, mi esposa ya dejaron de hacer eso, pero a veces yo estaba en el mueble hablando y de pronto, ¿estás hablando solo, verdad? No. Estoy hablando con el Señor. Estoy diciéndole al Señor cosas que yo quiero. Solo. Y hablo con el Señor y le digo al Señor lo que siento, lo que pienso, lo que quiero. Pero hay momentos que el Señor me dice, no es como tú piensas, es así. Es por aquí. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas a Jesús. Diga gloria a Dios. No es como tú quieres. Espera, ten sosiego. Tranquilízate. Y entonces uno empieza a tomar sosiego y tranquilidad en Dios. La oración debe estar llena de confianza. Y cuando digo confianza, no es confianza en el sentido de que estoy esperando que Dios haga lo que pido. No, confianza es esa capacidad de hablar con Dios en un término especial en el que tú te vuelves totalmente vulnerable ante Él, sabiendo que Él te conoce y que sabe todo de tu vida. A Dios no se le reserva nada. Amén. A Dios no se le reserva nada. Él es el Señor y cuando te arrodillas o hablas con Él, debe hablar desde el corazón con Él. Y decirle lo que tú sientes
¿Cómo te sientes? Dios no nos está pidiendo que le digamos, Señor, yo estoy bien, cuando Él sabe que estamos mal. Vamos a decirle lo que es. Señor, ¿qué me pasa, Señor? Es que, no sé, ya mi esposo no me cae tan bien, Señor. No se lo digas a la hermana, no se lo digas al vecino, no se lo digas a tus hijos, díselo a Dios. Señor, mi esposo ya no me cae tan bien. Ese modo de comer ya me cae mal, Señor. ¿Por qué será? Ayúdame. Y le garantizo que Dios le dirá por qué. Se lo garantizo en el nombre del Señor. Dios te lo va a decir. Un día estarás tranquila por ahí hablando y Dios te va a decir, te cae mal es porque ya tú has hecho esto y te has alejado porque viven de esta y esta manera. Y entonces uno toma y hace un acto en el camino porque Dios está ahí para eso. Él nos ayuda, Él no quiere que salgamos de aquí. Entonces nuestra oración a Dios debe estar llena de confianza, sin secretos, donde se exprese lo que la persona siente, sin temor a ser juzgado o rechazado. En toda plática o conversación, no solo se expresa, sino que también se recibe respuesta. Cuando se nos hace interesante esa relación de amistad con Dios a través de la oración, no escatimamos esfuerzos para separar siempre y estar a solas con Dios en oración. Cuando tú empiezas a darte cuenta que Dios sí te escucha, sí te responde, entonces tú sacas esos momentos con Él. Alabanzas al Señor. Tú los sacas, te esmeras, porque te das cuenta que Dios sí te escuchó, que Dios te resolvió, que Dios te habló, que Dios te dijo. Ahora te das cuenta lo interesante que es sacar ese momento para hablar con Él en intimidad, con sinceridad, con honestidad, con seriedad. Porque hay gente que no es sincero ni siquiera en la oración, porque no piensa que está mal. Hay gente que llega y se arrodilla a hablar con Dios y empieza a justificarse. Ante Dios no se justifica nadie. Nadie, nadie. El único que justifica al hombre se llama Dios. Es Él, pero Él, si tú llegas ahí a su altar, a su presencia, a hablar con Él y le cuentas la verdad de tu vida, Él no te rechaza, ni te juzga. Él te ofrece salidas. Amén, hermanos. Y te las va a enseñar y te las va a mostrar y te va a decir cómo hacerlo. No me recuerdo, hermano, les voy a contar algo. Yo creo que les conté eso una vez. En ese tiempo a mí me iban a trasladar a una iglesia buena para donde yo estaba, una buena iglesia. Y entonces me dieron la licencia, ya decía el lugar donde yo iba a trabajar. Y de pronto alguien fue y me dijo corriendo, oiga, ¿a ti no estás trasladado para tal parte? Digo, sí, señor. Allá le están ofreciendo la iglesia a otro. Y yo dije, ¿a otro? Sí, claro, a otro. Le dijeron que se fuera para allá, que no sé qué, que tú, pero que no querían que tú fueras, sino que fuera el otro. Hermano, a mí se me revolvió lo malo. Y arranqué, dije, ahora verán, ahora me van a escuchar. Hoy me van a destituir, así dije. Y salí para allá, hermano. Pero Dios que es tan bueno. De pronto venía un pastor de frente y me metió el brazo por aquí, me agarró el brazo y me dio la vuelta en redondo y me dijo, ven conmigo, porque lo que vas a hacer no es correcto. ¿A él quién se lo dijo? Si él no estaba ahí, ni sabía lo que yo iba a hacer. Y cuando me paré allá con él, me dio una gaseosa. Y yo le dije, hermano, ¿y quién le avisó? Me dijo, no, yo estaba allá del otro lado y el Espíritu Santo me dijo, ve y ataja a Víctor. Dios habla. Aleluya. Aleluya. O si no, ustedes no me hubieran conocido. Pero Dios, que es bueno, misericordioso, por su plena misericordia habló con un hombre que era para mí como mi padre, fue mi pastor,
Lo vi venir de frente con una sonrisa. Me metió el brazo por el mío, me dio la vuelta y me dijo: regrésese conmigo, que lo que va a hacer no es sabio. Sentí un temor en mi corazón. Y a la vez dije: Dios me ama mucho a mí. Dios me quiere mucho a mí. Hubiese sido el final, pero Él es grande y bueno. Él es maravilloso y a veces Él quiere librarte, pero a veces nosotros no creemos que es Dios el que nos está hablando. Otra vez has orado y has hablado con Dios, pero cuando la realidad aparece tú no la aceptas. Dios sigue vivo y está entre nosotros hoy. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Hebreos 4:14, mire lo que dice Hebreos 4:14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos, oiga bien, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el verso siguiente dice: acerquémonos. Mire lo que dice. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. A ese Dios, habla con Él con confianza, con seguridad, con temor y reverencia, porque sabes quién es, que te permite que tú y yo hablemos con Él. Que yo me arrodille a orar y a contarle todo, y que el Dios creador del universo se ocupe de escucharme. Y lo más grande es que se ocupe de responderme. Hay gente al que usted le manda un mensaje y nunca se lo responde. Pero Él, que es el soberano grande y sublime de los cielos, te va a responder, te va a responder. Solo presta atención y verás que Él te va a responder. Alabanzas al Señor. Él te va a hablar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo creo, hermanos, que tengo algunos pasajes que quiero compartir con ustedes esta noche, porque la oración es el único medio que tenemos para comunicarnos con Dios. Si yo hablo aquí porque sé que me escuchan, amén. Yo me arrodillo porque sé que Él me está escuchando. Y también sé que me puede responder cuando Él quiera. Me puede hablar, me puede decir. Yo le voy a decir algo, hermanos. Yo no puedo decir lo contrario, porque mi experiencia me ha enseñado esto. Yo empecé el ministerio y me enfermé y andaba por ahí una vez, iba pasando por el centro de Cartagena y había una hermana muy querida que tenía una caja de cambio, cambiaba monedas extranjeras, y yo pasé y me llamó: venga, mijo, venga, tengo algo que decirle. Y yo entré y le dije: sí, hermana, dígame. Me dijo: tengo 3 cosas que decirte, que Dios me dijo anoche que te las dijera. Yo tenía un maletincito, hermano, una cosa que era supremamente fea. Un maletín viejo que me encontré, y uno de pastor quiere cargar maletín. Y entonces todo despintado, todo. Y ahí cargaba mi Biblia, un cuaderno de aspiralito, porque no tenía ni agenda, y un lapicero. Y yo le dije: sí, hermana Yola. Yo le dije: ¿qué sería? Anoche estaba orando, mi hijo, me dijo, y Dios me dijo que te dijera que tú vas a ser supervisor del distrito 8.
¿Usted qué dice? Yo creí enseguida. Me creí supervisor. No. Yo que andaba así con unos zapaticos de cuerina de 1,500, 2,000 pesos. Yo dije, supervisor yo. Y yo veía tantos pastores delante de mí, hombres, que yo los veía de estos hombres. No, ¿qué va? No tenía ni licencia local y había que hacer el proceso. 2 años local, mínimo 3 años general, mínimo 3 años ordenación, mínimo, y después esperar. Y yo dije, la hermana, tú vas a ser supervisor. Lo segundo que me dijo Dios es que te va a sacar fuera del país. Y yo me quedé así, fuera del país, mira, te va a poner en alto. Y la tercera no te la digo porque él me dijo que si era necesario. Ah, bueno, hermana Yola. Me pidió un almuercito ella. Ven, mijo, almuerza conmigo. Yo agarraba la cucharita así, ¿verdad? Yo no sabía ni qué decir. Es supervisor. Pero al tiempo me mudaron. Me fui a Cartagena, a Barranquilla. Ya tenía licencia general. Y un día una muchacha por el patio de la casa se me acerca y me dice, hermano Víctor. Ella asistía a la iglesia del Bosque. Le dije, sí, hermana, dígame, Dios la bendiga. Me dijo, le voy a decir lo que Dios me dijo. Sí, hermano, dígame, que usted va a ser supervisor de este distrito. Dios habla. Este Dios habla. Él no es mudo, Él habla. Y yo me quedé, ahí sí ya presté como atención porque ya ella no sabía ni quién me había dicho a mí allá. Y luego me dijo, ese hijo tuyo, que era Elías Víctor, que estaba así pequeñito, miraba así como al revés, me dijo, tiene el ministerio de la música, me dijo el Señor. Tu hija también. Elías sí no había nacido. Yo me quedé mirando a mis niños, ministerio de la música, y yo, supervisor. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que fue verdad o que es mentira? Así he sido. Dios habla. Alabanzas al Señor. Vale la pena comunicarnos con Él porque Él habla. Y yo fui supervisor del distrito, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, 5 veces. Esto lo hace Dios. ¿Y quién creía que yo era? De la condición que estaba, pero Dios habló con una mujer que oraba a Él y le dijo. Y no es para que aquí empecemos a decir locuras, no, Señor. Es para que tú empieces a darte cuenta que hay un Dios que en cualquier momento te va a decir. Eso sí, lo que te diga, si alguien te lo dice, tienes que mirar que eso que te diga se ciña a lo que Dios dice. Porque hay gente diciendo cosas y diciéndole a los demás que hagan cosas que Dios no dice. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero de que hay un Dios vivo en medio de esta iglesia, lo hay. Mire lo que dice Isaías. Isaías 66, verso 1 y 2. Isaías 66, verso 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré. ¿Qué dice ahí esa parte? Pero miraré aquel que es hombre, ¿qué? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi presencia. Yo hice todo lo que ustedes ven, pero aquel que es humilde, que es pobre de espíritu ante mí, a ese me inclino a ver. Y eso es lo que Dios quiere. No hay altivez en el que ora, no debe haberla. Y termino diciéndoles, hermanos, esta noche en el nombre del Señor, hay algo que es interesante
que debemos nosotros tenerlo muy en cuenta. La Biblia dice en Isaías 59:1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque nuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua. Ese es el problema, que algunos jamás van a oír a Dios, porque su vida jamás, y el pecado hace división entre Dios y el hombre. Amén. Hace división entre Dios y el hombre. Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Las oraciones son estorbadas por el pecado, por las disensiones, por el orgullo, por el engaño, por no ser honesto. Las oraciones son estorbadas. Y por eso mucha gente se ha conformado y dice, no, a mí Dios nunca me ha dicho nada, eso es cuento. Arréglate con Dios y sumérgete en su presencia. Lo mismo decía yo cuando estaba pequeño, que ya los hermanos, Dios me dijo, y yo decía, a mí Dios no me dice nada. Hasta que un día empecé a meterme a hablar con Dios y Dios empezó a hablar. Mire, hermano, esta noche quiero que usted aprenda a comunicarse con Dios. La humildad es una, la sencillez de corazón. Usted no puede arrodillarse ante Dios siendo quien es. Es que yo soy empresario, Señor. No, a Dios eso no le importa. A Dios no le importan los títulos que tú tengas. Él es el Señor. A Dios no le interesa dónde tienes, con qué gobierno trabajas. Eso no le importa a Dios. El que viene ante Él se doblega y lo reconoce como es Él, quién es Él, con humildad y sencillez de espíritu, porque estás ante la presencia del Señor. Y cuando hables con Él de esa manera, empezarás a sentir que Dios fluye a través de ti y empezará a hablar con nosotros. Esta iglesia es linda y ha vivido etapas, pero sé que hubo etapas donde el Espíritu Santo hizo cosas gloriosas y las va a seguir haciendo, porque Él no cambia, Él es el mismo. Pero vamos a aprender a comunicarnos con Dios. La oración es el medio para comunicarnos, para hablar, para decir, para pedir, para clamar. Y creo que hoy es un día para eso. Se nos ha hecho un poco tarde, pero hubo un hombre que se dio cuenta de algo. Dijo, van a matar a todos los adivinos y agoreros. Y él dijo, ¿cómo así? Sí, el rey, porque nadie sabe el sueño y él tampoco se acuerda. Y Daniel fue y habló con el hombre, le dijo con un nombre, dígale al rey que me dé un poco de tiempo y yo le diré qué significa su sueño. Que me dé un poco de tiempo. Y Daniel 2:17 dice, y luego se fue Daniel a casa e hizo saber lo que había Ananías, lo que había a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros. 2:17. Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen
con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel. Daniel le dijo, dame tiempo, y se fue y dijo, vamos a orar. Hay que hablar con el que lo sabe todo. Y cuando salió de ahí al otro día, sabía que era lo que se había que decir. Ese Dios sigue aquí, en medio de esta iglesia. ¿Por qué no te colocas de pie? Hablaré contigo